haga limonada. Diga a la persona que está a su lado, haga limonada. Hay un dicho popular entre la gente que dice: si la vida te da limones, haz limonada. Esto quiere decir que en ocasiones podemos pasar por situaciones adversas, pero que estas pueden ser transformadas en algo provechoso. Se le puede sacar el jugo a los malos momentos. Vamos a leer en la carta a los Filipenses, capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 14, 3 versículos. Filipenses, capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice así la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando Pablo escribe la carta a los Filipenses, estaba preso por predicar a Cristo, probablemente en Roma. Pasaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, atado a una cadena. Pablo estaba pasando por situaciones adversas y difíciles. Sin embargo, la carta a los Filipenses está marcada por el gozo. La palabra gozo aparece unas 16 veces en la carta a los Filipenses, como verbo o como sustantivo. La razón: Pablo había depositado su fe en el Señor y ver a Cristo en cada circunstancia le había permitido transformar un hecho doloroso en un hecho victorioso. La comunidad de Filipos, a quien Pablo le está escribiendo esta carta, también estaba enfrentando algunos problemas internos y también estaba sufriendo algo de persecución. Pablo, encadenado y en prisión, le habla a una iglesia libre pero perseguida, y estaba interesado en que no perdieran de vista el gozo de servir al Señor y que pudieran seguir el ejemplo de Cristo, como lo vimos unos domingos anteriores, quien se humilló y sufrió a sí mismo por nosotros, ¿cierto? Quien nos dio ejemplo, pero que también fue, luego de ser humillado, también fue exaltado. Así que esta carta comienza con un saludo de Pablo y luego le dice a los filipenses que había estado orando por ellos con acciones de gracias, le comenta los motivos de oración y seguidamente pasa a decirles lo que tenemos en el versículo 12. Y empieza diciendo: quiero que sepáis. Entonces, interesante, quiero que sepáis. Esta expresión denota la imagen de alguien que anuncia una noticia importante, semejante al que va por la calle gritando extra, extra, extra. Bueno, ya eso casi no se oye, ¿verdad? Pero semejante a esa persona que va anunciando extra, extra, es algo importante lo que ha sucedido, es algo importante lo que se va a decir. Pablo va a contar algo que es significativo y trascendental. Era una noticia que cambiaría la perspectiva de los filipenses sobre el dolor y sobre el sufrimiento. Y la noticia era esta: lo que me ha pasado. Es decir, ¿qué era lo que le estaba pasando a Pablo? Estaba preso, estaba en la cárcel. Y además dice que estaba encadenado, es decir, mis cadenas, mis prisiones han servido para el progreso del Evangelio. En otras palabras, Pablo quería comunicarles a los filipenses que Dios le estaba sacando el jugo a una situación difícil en su vida. Dios
estaba haciendo limonada con las cadenas de Pablo. El mal aparente, la derrota aparente, se había convertido en un triunfo del Evangelio. La idea que quería transmitir entonces era que Dios puede usar el sufrimiento como un medio para el avance de su obra. Veremos entonces hoy dos maneras en las que podemos hacer limonada, es decir, hacer que el Evangelio avance con los limones de los padecimientos. Amén. Amén. ¿Me quiere acompañar en esto? Amén. Oremos y pidámosle al Señor que nos dé sabiduría entonces para comprender y entender su palabra y ponerla por obra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y es eficaz y ella no vuelve a ti vacía cuando tú la envías, Señor. Te pedimos que en esta mañana tú nos ayudes a comprender el mensaje de tu palabra, que al igual que Pablo entendió y quiso anunciar a otros, Señor, que lo que estaba pasando en su vida era para el progreso del Evangelio, nosotros podamos ver cada circunstancia de nuestras vidas como una oportunidad para que tu reino se extienda, Señor. Bendice en este día a cada uno de los hermanos que llegó a este lugar, que tú abras el entendimiento, que tú abras sus corazones para que tu palabra caiga cual buena semilla en buen terreno y fructifique, Señor. Te lo pedimos dándote las gracias. Amén y amén. Entonces les decía que íbamos a ver dos maneras en las que Dios puede usar el sufrimiento para que el Evangelio progrese, ¿cierto? Y la primera manera es testificando. Eso lo encontramos en el versículo 13. Dice Pablo: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Nuestro sufrimiento puede ser usado por Dios como una herramienta para que el Evangelio sea predicado. Nuestro sufrimiento sirve como testimonio a aquel que no conoce a Cristo. Nos da insumos para compartir su palabra. Pablo dice que sus cadenas se habían hecho patentes en Cristo a todo el pretorio y a todos los demás. Esto a nosotros nos puede sonar como en chino, ¿verdad? ¿Qué será eso del pretorio? Bueno, el pretorio era la guardia del palacio. El pretorio era la guardia del palacio, la cual estaba conformada por miles de soldados, varios miles de soldados selectos del Imperio Romano. Durante el tiempo que Pablo estuvo preso, debía permanecer encadenado. Y Pablo estaba encadenado a un soldado. Escuche bien eso. Permanecía encadenado a un soldado. Los soldados hacían cambio de turno cada 6 horas. Es decir, que durante el día Pablo estaba encadenado. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Si lo dividimos entre 6, 4 soldados. Por lo menos durante el día Pablo estaba encadenado a 4 personas diferentes. Y durante el día Pablo por lo menos podía hablarle de Cristo a 4 soldados. Eso es lo que él nos está diciendo aquí, ¿no? Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Es decir, toda la guardia del palacio sabe que estoy preso por causa de Cristo. Asimismo, Pablo también menciona a los demás. Estos quizá eran los visitantes de Pablo o aquellos que llegaban hasta el palacio para interrogarlo. O sea, Pablo tuvo la oportunidad de hablarle al emperador, de hablarle a los gobernadores, de hablarle a la gente del alto rango desde sus cadenas. Mientras que algunos podrían ver las prisiones de Pablo como una derrota, Dios estaba orquestando un plan
para que su nombre fuera dado a conocer en lugares inimaginables y a personas que quizá de ningún otro modo habrían escuchado el Evangelio. Pablo no podía salir a predicar, pero Dios le trajo la gente a él a través de las cadenas de la prisión. Quizá estando libre, Pablo nunca habría podido predicarle a un soldado romano, pero desde la cárcel los tenía, como decimos nosotros popularmente, de papayita. Imagínenselo allí atado 6 horas del día Pablo, cómo se le soltaba. Tenía que escucharlo hablar. Pablo era el encarcelado, pero era libre en Cristo y estaba pregonando libertad a los que estaban cautivos por el pecado. ¿Qué habrá podido pensar la comunidad de Filipos cuando leyó esta parte de la carta? Eran una iglesia perseguida y sufriente. Quizá esto los confrontó y los desafió a mirar los padecimientos desde otra óptica. Si los sufrimientos de Pablo habían servido para predicar, entonces los de ellos también serían una herramienta para difundir el mensaje. Ahora bien, ¿qué piensa Betania cuando lee esta parte de la carta? Comparando nuestra iglesia o nuestra propia vida con Pablo y con Filipos, notaremos que nosotros no estamos siendo perseguidos, no estamos encadenados por nuestra misión, pero a diario combatimos o luchamos con otro tipo de cadenas o de prisiones. Tenemos otro tipo de padecimientos, llámense enfermedades, llámense situaciones familiares, llámense problemas económicos, llámense la pérdida de un ser querido, en fin, un sinnúmero de dificultades que pueden igualmente ser usadas como una herramienta para testificar a Cristo. Sin embargo, esto no será posible si nuestra perspectiva del sufrimiento no cambia. Pablo vio la debilidad y el sufrimiento como una oportunidad que el Señor le daba para darlo a conocer. Con nosotros pasa muchas veces lo contrario. Cuando vienen las dificultades, pelamos el cobre, como se dice popularmente. Sacamos a veces lo peor de nosotros. Algunos cristianos solo vemos al diablo en la dificultad. A veces creemos que todos los padecimientos que enfrentamos son planes de Satanás. Quizá nos desgastamos reprendiendo y tratando de buscar razones como ¿en qué habré fallado? O cuando vemos al hermano sufriendo, quizá nos atrevemos a decir está en pecado. ¿Qué estará pasando con fulano, con fulana? En vez de querer conocer cuáles son los planes que Dios tiene y lo que Dios quiere enseñarnos, cómo quiere darse Él a conocer a través de nuestros padecimientos. ¿Cuántas veces hemos estado, por ejemplo, enfermos o internos en un hospital y desde nuestra enfermedad hemos podido testificar a Cristo a los demás enfermos, a sus familiares, a sus acompañantes, a los médicos, a las enfermeras? La muerte de cuántos hermanos ha servido para que Cristo sea dado a conocer. Creo entonces que ese quiero que sepáis de Pablo, además de convertirse en un desafío a proclamar el mensaje desde nuestras cadenas, es también una invitación a descansar en los planes soberanos del Señor. La próxima vez que usted enfrente una dificultad, póngase a pensar en qué quiere Dios que nosotros aprendamos de eso. ¿Qué quiere Dios que los que están a nuestro alrededor sepan sobre Dios? Amén.
Entonces, haga limonada testificando. Y la segunda, haga limonada animando. Versículo 14. Dice, y la mayoría de los hermanos, ¿cobrando qué? Ánimo en el Señor. ¿Con qué estaban cobrando ánimo los hermanos? Con mis prisiones, es decir, con las prisiones de Pablo. ¿Qué hacían? Se atrevían a hablar mucho más la palabra sin temor. Pablo afirma que sus prisiones habían servido para que los demás creyentes se animaran a predicar el evangelio también. Quizá algunos de los hermanos de Filipo, cuando leyeron esto, pudieron sentir algo de pena. Hombre, Pablo está en la cárcel, está encadenado, está predicando, y yo que estoy acá afuera sin cadenas, ¿qué estoy haciendo? Algunos estaban en libertad y no estaban compartiendo el evangelio, pero esas prisiones de Pablo los habían animado a predicar a ellos también. Pablo se regocijaba en que sus prisiones habían alentado a otros cristianos sufrientes y no sufrientes a dar testimonio de su fe en Cristo. Y ahora, a través de la carta, también animaba a los filipenses a hacer lo mismo. Pablo, desde su prisión y desde su situación de aparente desesperanza, le mostró esperanza a un pueblo sufriente. Volvemos a nosotros. A veces con nosotros pasa totalmente lo contrario, porque nos dejamos desanimar fácilmente frente a las dificultades y nos cuesta hablar en clave de esperanza. Terminamos desanimando al otro. Es muy importante que nuestra vida anime a los demás en lugar de desanimarlos. A veces es más fácil contagiar a alguien de desánimo que de ánimo. Se contagia más fácilmente de salud, de enfermedad que de salud. Vivimos en una cultura de desánimo. Estamos acostumbrados a hablar en clave de desesperanza. Les voy a poner un ejemplo muy claro que se ve en nuestros días, que se ve en nuestra cultura. Cuando alguien se enferma, lo vamos a visitar. Ajá, ¿y qué es lo que tiene? No, tengo esto y esto. Ábrelo, que por allá a fulano de tal le dio lo mismo que a ti. A los 2 días se murió. ¿Sí o no? Entonces, ese es el ánimo que le vamos a dar al sufriente. Cuando mi papá se enfermó del corazón, vivimos situaciones muy similares a estas y quizá otras peores. Y en su estado delicado teníamos que a veces decirle a la gente, por favor, vamos a hablar con prudencia o tratemos de no hablar mucho. Porque cada persona que llegaba lo ponía mal con un cuento diferente. Sin embargo, uno también encuentra gente que, como Pablo, en medio de su dificultad anima a otros. En cierta ocasión fui a visitar a una amiga cuya madre había muerto. La situación era muy compleja. Todos eran jóvenes, ella era la mayor, estaba en la universidad, los otros hermanos estaban en colegio, creo que había otro en la universidad, y eran como 4 o 5 hermanos. Su padre los había abandonado y ahora su madre, que era de quien dependían económicamente, había muerto en un accidente de tránsito. Los acompañaba ese día su abuela, una señora que tenía la pierna cortada porque sufría de azúcar, le habían amputado las piernas. La señora con muletas. Cuando yo entro y veo ese cuadro, se me arrugó el corazón.
esta situación de estos jóvenes, esta abuela que es la que pudiera de pronto sacarlos adelante, mírala en la condición que está. Pero voy entrando y me detiene la señora que está sentada en la silla con la muletica así. La atravesó, como quien dice, no pasen, con una Biblia bien grandota. Yo le fui a dar el pésame y empezó la señora a predicarnos al grupo de amigos que habíamos llegado. Comenzó a compartirnos el Evangelio. Todo el que llegaba a esa casa se iba con una palabra y no dejaba salir a nadie sin haber orado antes. Yo iba a consolar y salí consolado. Yo iba a animar y cuando entré me desanimé, pero cuando salí animado. Una correcta perspectiva de las prisiones, del dolor, del sufrimiento, puede llevarnos a entender que Dios está en control de todas las cosas. Pablo más adelante en el capítulo 4, versículos 6 al 7, le va a decir a los filipenses: por nada estéis afanosos. Vea, un hombre que estaba preso, que estaba encadenado, le estaba diciendo a la gente: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y les da algo muy importante: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestra oración entonces debe verse como un acto de dependencia de Dios y de querer saber de qué manera nuestras dificultades pueden contribuir con el avance del reino, ya sea que podamos predicar a otros que no conocen a Cristo o animar a otros creyentes que también sufren a través de nuestras experiencias. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, Pablo también hablando, decía: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Debemos entender que Dios obra para nuestro bien y para el bien de otros a través de nuestros padecimientos. ¿Sí? Y no es ver a Dios como un Dios, le decimos, esa persona que le gusta ver sufrir al otro, ¿no? Sino que Dios en su palabra nos dijo: mientras estén en el mundo, inherente al ser humano y a la vida humana, habrá dolor, ¿cierto? En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ser cristianos no nos va a exonerar del dolor, pero con nuestra confianza en el Señor, nosotros tenemos la posibilidad de hacer de los limones una limonada. Tenemos la oportunidad de convertir ese hecho de aparente derrota en un hecho triunfal, en otro triunfo de la cruz. Porque la misma cruz para algunos fue la derrota de Jesús, pero fue el triunfo que nos dio la libertad. Amén. Así también lo entendió José cuando fue vendido como esclavo por sus hermanos y luego llegó a ser gobernador de Egipto y pudo salvar a su nación de morir de hambre y luego continuar con todo este plan redentor del Señor a la nación de Israel. En Génesis 50:20, José le dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacer mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios transforma lo que parece malo en bienestar
para su pueblo. Y finalmente cito a los amigos de Daniel en el capítulo 3, Ananías, Azarías y Misael, quienes fueron echados, ¿dónde? En el horno de fuego. Y el horno de fuego fue calentado, ¿cuántas veces más de lo normal? 7 veces más de lo normal. Y estando en el horno de fuego, pudieron dar testimonio al rey Nabucodonosor de la grandeza de Dios. Tremendo, ¿no? Para predicarle al rey, tuvieron que ir al horno de fuego. Sus llamas, su horno de fuego ardiendo, sirvió para que el mensaje fuera predicado. Y no solo al rey, porque luego el rey viene y hace un decreto. Y toda la nación tuvo que haber escuchado del Dios de Ananías, Azarías y Misael. Entonces, el sufrimiento que hoy enfrentas puede ser usado para testificar o para animar. Nuestra oración debe ser que Dios nos ayude a encontrar su voluntad y soberanía en medio de todo lo que vivimos, para que podamos hacer limonada. Amén. Dígale al que está a su lado, haga limonada. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a poner por obra esta palabra. Amén.